mirar argumentos en contra y a favor. Allí respuestas a objeciones sobre el hablar en lenguas. Gloria al Señor. Vamos a leer unos versículos. No están ahí en la presentación, así que vamos a leerlos todos aquí en nuestra Biblia. Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el final. Amén. Primera de Corintios capítulo 13, versos 8 al final. ¿Estamos? No me apagues esa porque me dejas. Esa, gracias. Ahora la apagamos. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria al Señor. Especialmente, mis hermanos, y vamos a iniciar. Ahí tenemos la primera objeción y vamos a tratar de darle respuesta a ella. Ya podemos apagar, Sarita, gracias. Apaguemos esa también. Eso. Bien, así que todos atención aquí a la pantalla gigante. No es para nosotros hoy, solo fue para los de la iglesia primitiva. Primera objeción. Atención, no es que estamos diciendo que esa es la verdad. Estoy diciendo que esa es la primera objeción, argumento en contra de hablar en lenguas. Bueno, si alguno no alcanza a ver, podemos ubicarnos para aquí también hay puesto. Así que los que están en contra de hablar en lenguas, ellos tratan de traer este argumento para demostrar que las lenguas no son para hoy, que eso fue para la iglesia primitiva. ¿Y en qué texto se fundamentan? Ahí está. Primera de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Entonces ellos dicen, las lenguas cesaron desde el tiempo de la iglesia primitiva. Y pues vamos ahora a mirar si eso es verdad. Y cesaron para nunca volver a ser parte de la iglesia. Entonces no podemos ahora aferrarnos al hablar en lenguas, si eso fue a la iglesia primitiva y el apóstol Pablo dijo que cesarían las lenguas. Entonces cuando usted escucha ese argumento, así de primera impresión, usted hasta se puede preocupar. Uy, como que sí, ¿cierto? Porque ahí dice el texto, cesarán las lenguas. Gerson, ahí lo dice. Bueno, pero es que vamos a mirar cuándo. Si sí es cuando ellos dicen, o hay otra interpretación bíblica. Gloria al Señor.
Algunos dicen que lo que era perfecto, bueno, vamos a tomar otro texto, el verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y luego dice en el verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces allí la clave está en la palabra perfecto. Cuando venga lo perfecto. Porque todo el texto, si usted estuvo atento y ahora podemos repasarlo, habla de que el fin no solo de las lenguas, sino también de la profecía y de la ciencia, que puede tomarse en términos generales como conocimiento o la ciencia, incluso como don espiritual, también acabaría. Pero ¿cuándo acabarán? ¿Cuándo cesarán las lenguas? Cuando venga lo perfecto. Entonces ahí lo que hay que establecer es, ¿ya lo perfecto se manifestó? Porque el texto o lo que argumentan ellos es que la perfección hablaba de la iglesia y el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, perdón, y el Nuevo Testamento. Ellos toman como perfección la palabra escrita. Lo perfecto se complementó en el Nuevo Testamento, dicen los del argumento en contra del hablar en lenguas hoy. Así que con la palabra escrita no necesitamos, dicen ellos, estas cosas, o por lo menos lenguas e interpretación de lenguas y profecías. Pero debemos considerar, ser conscientes, si esto toma esta interpretación, nosotros deberíamos decir que también la ciencia o el conocimiento entonces también acabó. Para no hacerles más larga la explicación, el apóstol dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. De ese entonces, ¿cuándo es? Porque ese entonces veremos cara a cara está hablando en el mismo orden de lo perfecto. El apóstol Pablo trae un tema, es un solo tema. Desde el verso 8 hasta el verso 12 o 13. Está hablando de que vendrá una perfección. Pero esa perfección aluden los de esta objeción, que era la culminación del Nuevo Testamento como escritura, como palabra revelada y escrita. Y resulta que lo que el apóstol Pablo nos da a entender es que no está hablando del escrito, no está hablando del Nuevo Testamento. Él está hablando de toda la proyección de Dios en la iglesia. Incluso el apóstol Pablo es muy claro cuando lo dice: ni siquiera yo todavía lo he alcanzado. Pablo dice: no que sea perfecto. Filipenses: no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús.
Entonces ni siquiera Pablo se atreve a decir que ha alcanzado la perfección. Hermano, vea, la iglesia no ha alcanzado la perfección. El Señor ha sido muy claro en su palabra. Nosotros andamos en el camino de la perfección. Yo le decía a mi madre, hablaba con ella ayer no, el viernes. Yo le decía algo a ella que es algo muy lindo para todos nosotros. Vean, a nosotros, a todos nos falta. A todos nos falta. Como dice el proverbio popular, el que no cojea de un lado, cojea del otro. Pero parece ser que las palabras del maestro al joven rico son ciertas para todos. Te falta. Siempre hay algo que falta. Tenemos falencias. Cometemos errores. Claro, el que es espiritual quisiera ser perfecto. Pero no, ni los pastores son perfectos. Por eso tenemos que reconocer, son seres humanos y se equivocan en muchas cosas. Si usted se pone a ver mis defectos, mis errores, usted va a encontrar muchos. Así que no podemos hablar de perfección ahora. O sí podemos hablar, pero no está dada al 100%. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Está hablando del futuro. No dice que Él la perfeccionó y que ya somos perfectos, sino que dice, hermano, es como la fe, es como un ancla hacia el futuro. Él la perfeccionará. Es como diciéndonos, tranquilos. No se dejen agobiar por las falencias. No se dejen agobiar por sus defectos. Tienen que entender que todavía ustedes no son perfectos, pero Dios está trabajando, y el Dios que empezó a trabajar, Él hará la obra hasta el fin. Mire cómo lo dice Pablo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Vayámonos a Juan, primera de Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. ¿Cómo es que dice el texto? Ahora permanecen la fe y la esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y antes de que se me escape el pensamiento, que yo estaba hablando con mi madre y yo le dije, madrecita, no olvides que Dios ha dejado en su palabra escrito que Él pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él suplirá lo que falte. Hermano, yo estoy aferrado a esa promesa. Hermano, tú pones todo lo que puedes, porque Dios no nos pide más de lo que podemos. Él dice, haz lo justo.
Pon lo que puedes, que el resto lo pongo yo. Yo supliré lo que falte. Hermano, se lo voy a decir con toda confianza porque es un entendimiento y una iluminación que el Señor me dio hace muchos años. Cuando el Señor venga por la iglesia, nos va a encontrar posiblemente como estamos ahora. Hermano, a alguno le faltará 4 punticos para el 10. A otro le faltarán 3 punticos para el 10. A otro le faltarán 2 punticos para el 10. Es un buen cristiano, es un hombre fiel, una mujer fiel, pero no le alcanza para el 10, porque el 10 es lo perfecto. Pero tiene 8, tiene 7, tiene 6, tiene 5. El Señor dice: yo supliré lo que os falte conforme a mis riquezas en gloria. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si no, a ninguno nos alcanzaría. Pero el Señor dice: ¿qué tienes en tu mano? Entrégame lo que tienes en tu mano. Así tú pienses que es poco. Entrégame esa vara, Moisés. Ven, trae, Felipe, trae esos peces, esos panes, que son la lonchera de un adolescente. Ponlo en mis manos. Yo hago el resto. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios está diciendo? Aleluya. Pon lo que tienes en tus manos. Así que lo perfecto, llegamos a la conclusión de que lo perfecto todavía no ha llegado. Así que este argumento por ese lado no es verdad. La perfección no se cerró con el canon del Nuevo Testamento. Las lenguas no cesaron después de la iglesia primitiva. Si usted se pone a escarbar en la historia, las lenguas nunca han desaparecido de la iglesia, ni en el tiempo de la persecución, ni en el tiempo de la iglesia imperial y Constantino. Siempre han habido grupos, siempre por allá en las catacumbas, por allá en los refugios, perseguidos como si fueran herejes, perseguidos como si lo que practicaban era brujería. Pero ahí estaba, ahí había derramamiento del Espíritu, ahí había manifestación de lenguas por el Espíritu. Aleluya. La historia lo tiene registrado. Hermano, vea, hay algo en la historia porque una de las materias que me encantan del Instituto Bíblico es historia de la iglesia. Hermano, y hay una realidad, y es que la historia de la iglesia se tuvo que armar en parte por los escritos de nuestros detractores. Pero no importa, porque la historia nuestra fue en gran parte exterminada, fue desaparecida, porque no había forma de promover lo que escribían los hermanos, lo que se escribía de la iglesia.
Pero como sea, hermano, usted sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y la misma historia que escribieron nuestros detractores, entre líneas podemos descubrir cómo era el culto, podemos descubrir cuáles eran las manifestaciones que ellos mismos atacaban. Y ellos mismos dejaron escrito estos grupos que se reúnen en refugios, que se reúnen en cuevas, que son perseguidos por su herejía. Dicen que sienten y reciben el Espíritu de Dios. Dice que hablan en lengua. Los hemos escuchado hablando en lenguas y tomaban eso como manifestaciones de demonios y brujería. Pero gracias a Dios está ahí escrito. Ellos sí dicen que reciben el Espíritu Santo y ellos sí hablan en lenguas. Que lo calificaban como querían es otra cosa. Gloria al nombre del Señor. Las lenguas nunca desaparecieron de la iglesia. Para construir una doctrina sólida en el tiempo, no se puede fundamentar en la etimología de una sola palabra. Como dicen ellos con el tema de entonces. Hay otra palabra allí que también dice ahora permanecen. Ellos hablando, eso fue el tiempo de la iglesia primitiva. Pero no podemos nosotros armar una doctrina de la etimología de una palabra extraída de una frase. Ahora, mis hermanos, nosotros debemos considerar lo que dijo Pablo. Primera de Corintios 12:28 dice que Dios puso las lenguas en la iglesia y diversos géneros de lenguas, debido a que ninguna escritura nos dice que Él las quitó de la iglesia y seguimos siendo la iglesia. Luego las lenguas deben seguir allí. Gloria a Dios. Hermano, por favor, conectémonos con esta realidad. Y es que la iglesia es una. No importa el espacio o el tiempo, la iglesia es una. Y la iglesia sigue teniendo, hermano, las mismas promesas, las mismas palabras se aplican a la iglesia primitiva o a la iglesia contemporánea. Seguimos siendo la iglesia. Y el Señor dice que Él puso en la iglesia dones, operaciones, ministerios. Si seguimos siendo la iglesia, esas operaciones, esos ministerios, esos dones todavía están vigentes porque le fueron dados a la iglesia. Y seguimos siendo la iglesia. Hermano, lo hemos dicho y nosotros debemos creerlo y predicarlo. Nosotros somos la continuación de la iglesia primitiva. Somos la continuación. No somos otra iglesia. Somos la misma. Así como Él es el mismo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Aquí hay otra prueba. Si las lenguas habrían de cesar, ¿por qué Pablo recomienda que se sigan promoviendo en la iglesia? Primera de Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Si Dios sabía que el hablar en lenguas era solo temporal en la iglesia, Él se equivocó en decirnos que no lo impidiéramos. Si no es para hoy, deberíamos prohibirlo. Primera de Corintios 13:8.
Es el único texto que las personas usan para objetar sobre las lenguas que sean para hoy. Ese que está ahí. Es el único texto, no tienen más. Y acuérdense en que no se puede estructurar una doctrina con un solo texto o una sola palabra. Mientras que nosotros tenemos varios. Gloria al Señor. Y tenemos argumentos como este que también es, hermano, hermoso. El apóstol Pablo dice: yo quisiera que todos hablaseis en lenguas. Y el otro: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. En ningún momento ni Pablo ni ningún otro escritor o predicador dijo que había que evitar las lenguas. O si usted lo ha encontrado, muéstrelo. Lo que dijo el Señor fue: y a los que creen en mi nombre hablarán en otras lenguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Objeción número 2. Es el menor de los dones y no es realmente importante. ¿Se fundamentan? Ahí están los textos. ¿Qué pasó? Bueno. 2, no es para todos, solo para algunas personas. Primera de Corintios 12, 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Vamos a tener una enseñanza el próximo domingo, con la ayuda del Señor, sobre la diferencia entre las lenguas como señal y el don de lenguas. Vamos a tener esa enseñanza porque es necesario establecer la diferencia. Uno es el don de lenguas y otra cosa es la señal de haber recibido el Espíritu Santo, las lenguas como señal. Vamos a mirarlo, porque también, hermano, para que vaya teniendo una idea, se habla de la fe, en términos generales, la fe que salva, y también se habla del don de fe, que es una fe diferente, a otro nivel, a otra dimensión. Entonces vamos a estudiar las lenguas como don del Espíritu. Pero aquí entonces está el argumento: no es para todos, solo para algunas personas. Porque el texto dice: ¿hablan todos lenguas? Resulta que ahí está hablando de los dones. No todo el mundo tiene el don de lenguas, pero sí todo el mundo tiene la señal de hablar en lenguas cuando recibe el Espíritu Santo. Número 3. Ahí sí vamos con el que habíamos anunciado. Es el menor de los dones y no es realmente importante. Primera de Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, allí está el argumento de que las lenguas son un don menor. Bueno, aquí comenzamos a hacer algunas apreciaciones y a responder de alguna manera. ¿Será que hay un don que de verdad sea mayor que otro? ¿Será verdad eso? ¿Qué dicen ustedes? Porque ahí les pongo la cita. ¿Cómo salimos de ese embrollo? Si hay dones, según Pablo, que son mejores que otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es el mismo Espíritu? ¿Por qué se habla de que el don de lenguas no es mayor que el de profecía? ¿Por qué Pablo recomienda más la profecía que el hablar en lenguas? ¿Alguien conoce la respuesta? ¿Que nos puede ayudar con eso?
Como decía mi tío que fue pastor, porque yo tampoco sé. No creo que nada. Si quieres participar. ¿Por qué? Ella dice que hay unos mayores que otros. ¿Por qué? ¿Por qué son mayores? Porque son mejores. Hermana Julie. Bueno, por ahí va la respuesta. Muy bien, Julie. Muy bien. Te ganaste un premio. Mis hermanos, vea, cuando hablamos de los dones, frente al tema de hablar en lenguas, y especialmente en el capítulo 14, es el capítulo 14, ¿cierto? De Corintios, 1 Corintios 14, que habla de el hablar en lenguas y la profecía, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, el 14. Y el apóstol Pablo está, prendamos otra vez aquí la luz. Parece que yo soy un poquito cieguito. La dejamos así. Mire lo que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Bueno, ahí no dice de mejoren ni nada, dice procurad los dones. Pero sobre todo que profeticéis. Aquí arranca. Oiga, ¿qué tiene Pablo con la profecía? Y a los que les gusta la profecía, encantados con eso. Sí vio, ahí está. Ustedes los pentecostales les gusta hablar en lenguas. Y Pablo dijo que mejor era profetizar. Por eso yo asisto a una iglesia que tenga profecía, ¿no? Donde me profeticen constantemente. Entonces, hermano, ahí vamos a explicar algo. Parte de la respuesta la tiene Julie. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Por ahí va la importancia. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí viene parte de la respuesta, verso 5. Así que quisiera, el anhelo de Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Hermanos, si las lenguas eran para la iglesia primitiva, ¿para qué decía esto Pablo? Si las lenguas cesarían, ¿para qué recomienda esto Pablo? Si las lenguas no son para todos, ¿por qué él quiere que todos? No, estoy hermano usando aquí unas preguntas retóricas. Lo que quiero decir es que Pablo lo que nos deja es: hermano, quiero que todos hablen en lenguas, porque las lenguas son para todos. Hermano, eso es lo que quiere decir Pablo. Si usted lo analiza bien, quisiera que todos hablaseis en lenguas. Si Pablo sabía que no todos podían hablar en lenguas, ¿para qué se pone a decir eso? Eso es como comer pan delante del hambriento, ¿cierto? Eso es hasta maldad. Uy, Pablo, no nos haga eso. Si no todos podemos hablar en lenguas, ¿para qué dice usted que quiere que todos hablemos en lenguas? Entonces lo que quiere decir Pablo es todo lo contrario. Sí, todos pueden hablar en lenguas. Por eso yo quisiera que todos hablaseis en lengua. Pero ahí viene entonces la contraparte. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Ahora sí. Claro. Entonces vamos a tratar de responder a eso.
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces todo gira en torno al servicio al Señor. Entonces, si usted le está sirviendo al Señor, y ahora les voy a poner un ejemplo. El Señor dice: no, si tú le estás sirviendo a la iglesia, no lo hagas en lenguas, a no ser que tengas el don de interpretarlas, para que los oyentes, la iglesia sea edificada, consolada, exhortada. Si no tienes interpretación, entonces habla para ti mismo, porque las lenguas tienen un provecho personal, privado, es comunión con Dios, es código de comunicación con el Espíritu. Hablas misterios, te edificas, intercedes, te vas a nuevos niveles de revelación con Dios, pero los demás quedan sin entendimiento. Entonces lo que hace Pablo es poner el ministerio que tú y yo ejercemos a la iglesia frente al tema de las lenguas y la profecía. El ejemplo que les iba a poner: ¿qué tal que yo me paro aquí esta mañana y me pongo a hablar en lenguas 1 hora? Y ustedes allá, ¿cuándo irá a predicar el pastor? Quiero escuchar la enseñanza. Y yo aquí, entonces, 1 hora y media. Le tocó respetuosamente al hermano Rodolfo, al hermano Gerson, acercarse y quitarle el micrófono al pastor, y como guiar al pastor: pastor, siga, deleites. Pero hay que seguir con el culto. Por eso usted ve, hermano, aquí cuando alguien está aquí al micrófono, a veces es inevitable hablar en lenguas, pero tú no te puedes quedar hablando en lenguas. Porque si tú sientes que no puedes parar y que tienes que seguir hablando en lenguas, entrega el micrófono y ve y arrodíllate por allá, porque eso es entre tú y Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No necesitamos aquí una exposición, una demostración de cómo el predicador habla en lenguas, de cómo la hermanita habla en lenguas. No, porque eso no tiene ningún beneficio para los demás. Los demás se quedan, hermano. Lo único que podían decir: ay, bendito sea el Señor, la hermana como recibe bendición, el hermano como recibe, que Dios lo guarde. Eso es todo. Entonces, cuando usted está ministrando a la iglesia, entonces el apóstol Pablo dice: profetiza. Y profetizar es hablar en nombre de Dios, es traer el mensaje de Dios al pueblo. Es lo que dice Pablo: edifica, consuela, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que te entiendan. Lo que está diciendo es: hazlo en la lengua materna. No lo hagas en lenguas extrañas. A no ser que las interprete. Escuchen, no que las traduzca. No hay traducción, hay interpretación. Traducción es una cosa, es tomar palabra por palabra y intentar descifrar qué dice cada palabra, qué significa cada palabra. Interpretar es encontrar el mensaje y decirlo en mis propias palabras. Lo que el Espíritu está intentando decir es esto, esto y lo otro. Interpretación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas,
¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación y con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ahí está la respuesta. ¿De qué os aprovechará? Ciertamente las cosas, bueno, ahí está todo el argumento. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Entonces, hermanos, no es un don menor. Eso depende en el contexto donde lo pongas. Si tú pones la edificación personal como tema, hablar en lenguas es mejor que profetizar. Para mí, hablar en lenguas es mejor que estar predicando aquí a ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando y usted se está edificando, pero cuando yo estoy hablando me estoy edificando a sí mismo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es como si tú tienes que cocinar y servir un alimento, pero no puedes comerlo. Y de hecho, las hermanas que cocinan, yo se lo he escuchado a más de una. Ay, es que cuando uno está cocinando, uno como que no disfruta el alimento. Porque bueno, ella está preocupada que todo, que quede bien de sal, que quede bien presentadito, porque está sirviendo a la familia. Es muy diferente cuando a ella le invitan a comer, ¿cierto? Cuando el esposo le dice: mi amor, hoy no vas a cocinar. Eso que sucede aquí todos los domingos. Hoy no vas a cocinar, hoy te voy a llevar a un restaurante. Pues hermano, cocinar y servir a la mesa es profetizar, es enseñar, es revelación, es ciencia, es doctrina. Y ir, que lo inviten a uno a un restaurante donde uno se sienta y que le sirvan y de comer, es hablar en lenguas, hermano. Porque se edifica a sí mismo. Otro es el que le está sirviendo a usted. Directamente el Espíritu, directamente Dios, sin intermediarios. Así que si tú pones el don o la manifestación en un contexto, ahí es donde se puede decir que es más o menos importante. Entonces, en mi relación personal, en mi comunión con Dios, es supremamente importante el hablar en lenguas. Pero cuando hablo de ministrar a los demás, es más importante la profecía, la enseñanza, el conocimiento, la doctrina. Porque tengo que pensar en los otros. Entonces estamos ahí ya. Entonces no es que haya en sí un don más importante que otro. Eso depende del contexto en el que está operando el Espíritu. Gloria a Dios. Continuamos. Ya vamos a terminar. No son sino 5. 4. Es solo emocionalismo. A nosotros nos critican y nos tildan de emocionalistas. Algunos disque expertos han dicho que lo que nosotros vivimos aquí se puede catalogar como histeria colectiva. Entonces nos volvemos histéricos, ¿no? Y por eso lloramos y temblamos y sudamos y hablamos en lengua. Histeria colectiva. Bueno, tú que has tenido la experiencia, ¿es emocionalismo?
Lógicamente las emociones están en nosotros. Están en nosotros. Y si Dios nos da la oportunidad, yo tengo una serie de enseñanzas sobre las emociones y la doctrina cristiana. Es interesante ese material. Las emociones y la doctrina cristiana. Porque las emociones sí tienen parte. Y las emociones, para darles como un abrebocas, bíblicamente las emociones son normativas. El Señor sí habla de emociones. Alégrate, gózate, llora, grita, canta. Pero luego nos podemos meter en ese tema, muy interesante. Pero las lenguas no son emocionalismo, no deben ser emocionalismo. Así que tú no te dejes guiar por las emociones. No es que comienzas a hacer un ejercicio mental, psicológico. A ver, me voy a dejar llevar por la batería. A ver, eso, Santiago, toque más duro. Uy, ese Santiago sí toca rico. No es, a ver, Rubén, saque, uy, esas notas que le saca Rubén a ese piano. Y se va con las notas del piano. No, hermano. No es porque estén gritando mucho en la iglesia. No es porque el predicador está muy efusivo. A mí me gusta cómo predica fulano de tal, porque es que ese sí le hace sentir a uno. Y eso cuando se pone rojito y cuando está gritando, uy, uno como que quiere. No, hermano. No es, hermano, cómo grita el predicador, es lo que grita el predicador. Es la palabra. Es que eso que está diciendo el predicador, es que eso que está cantando el grupo de alabanza, es la verdad de Dios. Y yo vivo esa verdad. Y claro, toma parte la emoción porque somos seres integrales. El Señor nunca ha mandado que tú amarres tus emociones. Pero las lenguas no son emocionalismo. Mire lo que dice 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto es algo espiritual, no es algo de la carne. Porque ese orar en el espíritu, cantar en el espíritu, hermano, no tiene que ver con las emociones. El espíritu no es emocional, el cuerpo es emocional. Gloria a Dios. Las realidades del cuerpo son muy diferentes a las realidades del espíritu. Uno está sometido a los sentimientos y las emociones es por la carne, por el cuerpo. Si no tuviésemos cuerpo, todo sería diferente. Y por eso el Señor nos va a transformar. Nos va a sacar de esta situación en la que vivimos. Porque el cuerpo está habituado y tiene unas tendencias. El Señor nos va a liberar de eso. Esa será la redención de nuestros cuerpos. Seremos glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces no es emocionalismo. Faltaría tiempo, hay mucho material aquí en cada punto, pero vamos al último, número 5, que ese es el más grave. Porque una cosa es que la gente diga, eso no es para hoy, eso no es para todos, ese es un don menor, eso es emocionalismo. Pero cuando ya dicen, eso es del diablo, ay, cosa brava, sí. Lucas 11, 14 y 15. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo
Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él le echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces no le extrañe, no se escandalice. Ay, pastor, usted no debió ni siquiera incluir ese punto ahí. Es que hasta el mismo Señor se lo dijeron. Al Señor le dijeron: tú echas fuera los demonios por el mismo demonio. Lo llamaron diablo. Pero usted sabe que al Señor no le gana a nadie. Y si yo los echo por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Ustedes sí son espirituales, ustedes sí son Acuérdense que al Señor una vez también, creo que es en ese pasaje que le dicen, porque él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ellos se escandalizaron. ¿Cómo te atreves a decirnos una cosa de esas? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. El Señor les dice: si fueseis hijos de Abraham, a mí me recibiríais y escucharíais mis palabras. Pero como vuestro padre es el mismo diablo, por eso me quieren matar, porque el diablo es homicida desde el principio. Gloria al Señor. Pero algunos dicen: las lenguas son del diablo. Por lo que hablábamos en la primera lección, ¿se acuerdan? La perspectiva científica del hablar en lenguas. Porque sí, lenguas se han dado en sesiones de brujería. Los famosos mediums dicen que hablan en lenguas. Entonces la gente asimila, une una cosa con la otra y dice, porque ellos sí creen, hermano, esto es lo más terrible, es que ellos sí creen que un brujo pueda hablar en lenguas por inspiración del demonio, pero no creen que un hijo de Dios pueda hablar en lenguas por inspiración del Espíritu Santo. Es como los que creen que va a venir una nave a llevarse a mucha gente, los ovnis y la invasión extraterrestre, pero no creen que Jesucristo viene por la iglesia. Entonces es del diablo el hablar en lenguas. Solo tienen el argumento de lo que estábamos hablando, de la práctica de algunos brujos, de los mediums, que pierden el control, que comienzan con su palabrería enredada, su lengua, a decir una cantidad de cosas, porque eso sí es verdad, eso sucede. Y yo les hablé a ustedes que hemos tenido experiencia de escuchar a personas endemoniadas hablando en lenguas. Y no por el Espíritu Santo, sino por los demonios que tienen, que los tienen presos. Pero hermano, lo que allí podemos nosotros concluir es que sí puede existir un lenguaje angelical. Sí hay un idioma que hablan los ángeles. Los demonios eran ángeles o son ángeles en rebeldía, rebelados contra Dios, destituidos de la gloria de Dios. Para los que no sabían, Satanás también es un ángel y se disfraza como ángel de luz. Ellos también son espíritus y ellos saben muchos lenguajes y pueden inspirar a cualquiera. Pero lo que nosotros no podemos dejar de creer y seguir administrando es que también hay ángeles que siguen en obediencia a Dios. Hay ángeles que siguen sometidos a la voluntad de Dios y que posiblemente a eso hacía alusión Pablo cuando dijo: si yo hablase lenguas humanas o angélicas. Lenguas angélicas. Ese conocimiento lo tenía Pablo. Ese señor era... ¿Hasta dónde se metió ese señor? Pablo.
Él habla de lenguas angélicas. Por eso él dice: yo fui llevado a una dimensión donde escuché cosas. Gloria a Dios, gloria a Dios, que no le es dado al hombre expresar humanamente. Entonces, sí hay un lenguaje en la dimensión espiritual. Hermano, yo quiero darle este dato ya para terminar. De acuerdo a el plan 700 para evangelizar al mundo, en 1988, ya hace algunos años, había más de 332 millones de cristianos en el mundo que creían en hablar en lenguas, incrementándose a una tasa de 19 millones cada año. Entonces no estamos hablando de una manifestación que haya quedado en lo secreto. No estamos hablando de una creencia, una fe de algunos. Estamos hablando, hermano, de que esto desde Pentecostés viene creciendo. Viene creciendo. Y está creciendo 19 millones cada año que terminan creyendo que hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu. ¿Acaso no será eso cumplimiento a lo que dijo el profeta Joel? Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿No será cumplimiento de la profecía de Joel? Aleluya. ¿Y por qué tener miedo? ¿Y por qué privarnos de este privilegio y de esta bendición tan grande? Ojalá Dios tomara el control de todas las lenguas en este mundo. Aleluya. Ojalá Dios tomara control de la boca, de las lenguas y de la vida de nuestros gobernantes y de todos los habitantes de esta tierra, para que la gloria de Dios descendiera y para que se hiciera la voluntad de Dios en esta tierra. Estén en pie, por favor. Yo le voy a hacer, hermano, una pregunta a todos los que han hablado en lenguas en algún momento. Levanten la mano los que han tenido esa experiencia. Levanten la mano, levanten la mano. Téngala levantada para que los amigos que nos acompañan, hermanos, miren que esto no es que solo el pastor habla en lenguas. Miren las manos levantadas. Todos los que tienen la mano levantada han tenido la experiencia de hablar en lenguas en algún momento. Yo le hago una pregunta. Después de usted hablar en lenguas, de llenarse del Espíritu Santo, ¿usted ha sentido que Dios lo ha ayudado más? ¿Usted ha sentido que tiene la posibilidad de ser una mejor persona? ¿O cuando habló en lenguas comenzó a tener problemas y usted sintió que iba como de para atrás? Y después de que habló en lenguas se volvió más mal degeniado. Y después de que habló en lenguas tuvo más problemas con la esposa, con el esposo. No sentimos una mejoría. Algo de parte de Dios vino nuevo a nuestras vidas. Entonces, hermano, las evidencias son contundentes. Las evidencias son suficientes, porque esto aquí no sirve solo teoría y teoría y teoría. Hermano, aquí hay una experiencia. Y ya hablamos de 12 razones por las cuales todo cristiano, todo creyente debería hablar en lenguas. Yo necesito llenarme de la presencia de Dios para ser un mejor esposo, para ser un mejor ser humano, para ser un mejor cristiano, para ser un mejor servidor,
para ser un mejor líder, para ser un mejor pastor. Yo necesito llenarme de la presencia del Señor. ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la evidencia? Que Él me cambia el lenguaje, que Él me da lenguas por el Espíritu. Yo no sé si son angélicas, yo no sé si son directamente divinas de Dios, yo no sé si son un idioma extranjero que nunca había aprendido, pero lo único que sé es que Dios es el que toma el control, Dios es el que se mete en mi vida y me cambia, y me transforma, y me da sabiduría, y me da entendimiento, y me da nuevas fuerzas, y me da la victoria, y me da poder por el Espíritu. Poder por el Espíritu. ¿Alguien necesita esa experiencia hoy? Antes de irse, necesitarías que Dios te tomara, que Dios te pusiera a hablar en otras lenguas. Alguien necesita tener esa experiencia por primera vez. Yo le voy a decir algo y lo voy a decir en el nombre de Jesucristo, porque estoy esta mañana ministrando en el nombre de Jesús. Tú que todavía no has tenido la experiencia, prepárate ahora, porque Dios te va a llenar. Porque Dios te va a bautizar ahora. Recibe ahora. Recibe ahora el Espíritu Santo. 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 Los que van a ser bautizados. Mónica, recibe el Espíritu Santo. María Carmen, recibe el Espíritu Santo. José Alejandro, recibe el Espíritu Santo. Fabián, recibe el Espíritu Santo. Saúl, recibe. Recibe ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Comienza a hablar en otras lenguas, según el Espíritu te dé que hables. Habla. Suelta tu lengua. Habla. Dios toma el control. Eso, ahí está. Eso. ¡Aleluya! La promesa es para todos. Y todos hablaron en nuevas lenguas. Todos. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús.
rompe toda cadena, se rompe toda cadena. Se vence todo obstáculo. Sí, Señor. Amén, 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 amén. Llénate ahora, llénate ahora, recíbelo ahora. Bautiza, bautiza, Señor, bautiza, Espíritu Santo, bautiza, Señor, bautiza ahora. Quisiera que todos, dijo Pablo, quisiera que todos hablaseis en lenguas. Señor, y estamos en tu presencia. Transfórmanos, Señor, transfórmanos, Señor, cámbianos, Señor, haznos mejores esta mañana. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Si te va a tomar Dios, déjalo que te tome. Déjalo que te tome el Señor. No te resistas. Dispón tu corazón, dispón tu vida. Aleluya. 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 Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias. Gracias por esta experiencia. Cada día más, Señor, de tu Espíritu. Necesitamos, oh Dios.
adoramos, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida. Renuévanos esta tarde. Renuévanos en la unción de tu Espíritu. Llena mi ser. Ponle freno, Señor, a la vida descarriada, Lléname, a la vida desenfrenada, lléname Señor. de tu presencia. Por el control de tu Espíritu Santo. Lléname